Ahora, continuamos en este tiempo antes de Cuaresma, se llama Septuagésima, con una reflexión acerca de cómo debemos mejorar nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Y en este domingo quiero hablar especialmente en el amor del prójimo. Ya sabemos este pasaje de San Mateo, pero para recordar, este es el parábola en que el Señor habla acerca del juicio de su segunda venida y la separación de los malos y buenos. ¿Y qué es la criteria de esta separación? Es que hacemos a nuestros prójimos, alimentar a los que padecen hambre, visitar a los enfermos, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice el Señor? Y el rey en respuesta les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis o no hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis o no hicisteis. El amor del prójimo fluye del amor de Dios, porque amor es uno. Amor es Dios, es de Dios y es lo mismo para todos. So the most important thing to remember as we continue this series for Septuagésima to prepare for Lent is that when we're speaking about the love of God, of neighbor, because we talked about the love of God last week, the love of our neighbor, the love of other people, flows from our love of God. God has said that whatever you do to the least of my brethren, you do to me. So if you love God, you are going to love your neighbor. And one of the ways to know whether you love your neighbor or love God is whether you love your neighbor or not. And today's gospel ties into that very beautifully. Ahora, en cada de esos domingos yo quiero hablar un momento acerca de los dispositivos electrónicos otra vez, porque es algo muy común en nuestras vidas, afecta a todas partes de nuestras vidas. Ahora, acerca de nuestros prójimos. Este uso, especialmente en redes sociales, nos hace menos caritativa. Es más fácil hablar mal, especialmente cuando no conocemos a la otra persona. Esos dispositivos son obstáculos de relaciones familiares. Padres con sus hijos. Tantas veces veo a los padres en el teléfono mientras los niños corren como diablos, right? O niños con sus padres y entre ellos. Estos son obstáculos que necesitamos guardar de no utilizar esos demasiado. Recuerden las palabras de San Pablo, que todo necesitamos, cuando hablamos siempre es para acrecentar en la fe y edificar a los demás y llevar gracia a los demás que escuchan. En cualquier comunicación, en la casa, no pase demasiado tiempo en sus teléfonos. Es mejor entender, conocer más a esposo y esposa y entre padres y sus hijos. Forman relaciones personales, hobbies y aprender cómo rezar mejor en lugar de utilizar estos para diversión siempre. Y cuando estamos con otras personas no chequeamos nuestros celulares constantemente. Otra vez esos son algunas sugerencias para pensar en Cuaresma, cómo podemos sacrificar en este área. So just a couple of comments then. Each week I'm doing this, I'm bringing in the whole electronic devices, social media, telephone thing because of just how pervasive it is and just how damaging it is to our lives. I would rather you learn that lesson now than come to me later and say, Father, you were right. I know I'm right. Learn it now. Do it now before it causes problems in your life. So some of the things when it comes to our relationship with our neighbor, when it comes to these devices, is one, it's really easy to be uncharitable to other people this way. How many of you know of people or have experienced yourself that have had people treat them poorly? We use the word bullying. I don't know if it's always the best application of the word, but who treat them poorly, who talk badly about people on social media, or people they don't even know, or if you've had it done to yourself.
that they don't even know because it's so easier to do in that way when they're not face to face with a person. These objects are also bad for familiar relationships, whether it be, again, the phone, game systems, or whatever. Yes, I know you don't want to spend every waking moment with your parents. I know you don't want to spend all your time at home with your brothers and sisters. Okay? I get it. But you can't just run and hide in a screen. That's cowardly. You've got to work on those relationships, and that requires sacrifice and pain. Don't worry, you're not always easy to get along with either. Okay? So that's what relationships are. So just a couple things to consider again for Lent as you're preparing to make your sacrifices. First of all, remember the words of St. Paul: no base talk must cross your lips, only what will serve to build up the faith and then bring a grace to those who are listening, so to purify the way we communicate. When you're at home with your family, do not be absorbed in your phone. I'm not saying you can't use it, but don't be absorbed in it. Develop personal relationships, develop hobbies, learn some form of art or craft, and work on your prayer life instead of being absorbed in your damn phone. And when you're with other people, don't be constantly checking the phone. I'm not saying you can't use it. I know a lot of people that can actually work really well in groups and all that, but be careful of ignoring others because of that. Ahora, otra área acerca de que no necesito decir mucho, porque ya saben, es la castidad. Y no estoy hablando solamente acerca de imágenes completamente impuras, explícitas, porque es posible caer en objetificar a la otra persona, usar la otra persona en el screen pecaminosamente sin pecar en injuria. Es muy fácil distraernos y sembrar semillas de pecado así, pues es muy importante que para la castidad cuidamos el uso de estos teléfonos y el internet. The other thing to keep in mind, this does apply to the internet of course, is chastity and how we look at other people. Other people do not exist for your pleasure. Not even entertainers whose job it is to entertain you exist purely for your pleasure. They're human beings as well. When was the last time you said a prayer for a movie star? I know the young ladies were doing it for Tom Holland a couple of months ago. But the point is that we should never objectify people purely, and be very careful with our use of looking at people on the internet or in person purely for our satisfaction, especially, of course, bless you, when it's sinful. We want to be very careful of that to avoid lust, but just in general, avoiding objectifying people and using them for our satisfaction. Y finalmente, la práctica de Cuaresma que está relacionada a nuestro prójimo es limosna. Obviamente hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra relación con ellos, pero la Cuaresma con oración, limosna y ayuno y mortificaciones físicas, entre estos, la práctica que mejora nuestra relación con nuestro prójimo es limosna. Ahora, este es diferente que diezmo. El diezmo es un deber a causa de la necesidad de la iglesia y los bienes que reciban de la iglesia. Este es diezmo y este es otra cosa. Limosna es que damos a los que padecen necesidad. Y este pasa más allá que dinero. Y este es acerca de que quiero hablar un momento hoy. Todos que hemos recibido de Dios, ya sabemos el hecho. Permitir que este hecho profundiza en nuestro amor y mente es diferente cosa.
Tenemos que recordar el hecho que tenemos una familia que mantener, que tenemos salud y las habilidades necesarias para trabajar, que estamos vivos es un don de Dios. Y el hecho de que usamos lo que Dios nos ha dado para ganar nuestro dinero no lo hace nuestro. Es lo mismo con el tiempo. Con tiempo no podemos merecer tiempo. Tenemos tiempo como tiempo, pero se nos ha dado ese tiempo y nuestro tiempo no es nuestro, sino de Dios, y debemos utilizar ese tiempo bien. Es posible que no tenemos mucho dinero, pero podemos también tener más dinero que pensamos porque estamos comparando. Eso es otra cosa. Esta limosna no está limitado a dinero. Hemos hablado muchas veces acerca de dinero y no es necesario hablar mucho más hoy. Pero también podemos compartir nuestro tiempo como limosna. Es decir, ser voluntario en la parroquia más, participar, por ejemplo, con la St. Teresa Apostolate, o food pantries, o otras oportunidades de servir a los que padecen necesidad. Podemos hacer algún trabajo manual por un vecino que no puede hacer cosas por sí mismo, o pasar más tiempo con nuestras esposas, niños, padres, etc. Esta es una manera de compartir nuestro tiempo con ellos. Podemos dar esto a la iglesia o para distribuir, por ejemplo, el dinero, right, en St. Teresa's, o directamente a los que padecen necesidad también. Eso se aplica a todos los que tenemos, es decir, otra vez, dinero, talentos y tiempo. Este es en inglés. All right? Tiempo, talentos y dinero. Si tienen talentos, otra vez, en construcción, en jardinería, en coser, en su inteligencia, o todas estas cosas, podemos compartir esos talentos. Cualquier talento que tenemos, debemos compartir con nuestros prójimos para la mayor gloria de Dios y nuestra salvación. Just to end real quick, as a reminder of what it is that we give during Lent. Lent is a time for prayer, fasting, almsgiving, and for physical mortification. And so as you're considering what to do for Lent, consider what it is that you can give to your neighbor. Now, that can be time, that can be your talents, and that can be your treasure, that is your money. And you may not have a lot of any of those things, but whatever you have, you can share. Give of your time more, sacrifice things that you like to do, and spend more time with people that you should be spending time with. Your parents, your brothers and sisters, your children, etc. Your talents, if you are good at something, share that talent for the good of other people. And especially for you younger ones who are like, I never have enough money. Yes, you do. Make a sacrifice of whatever that is, and put a little bit of that aside, not just to give to the church, because you should give to the church for the sake of what you get from the church. It's a duty that we have. But also, make sure that when we do our collections, for example, for St. Teresa of Calcutta, which helps poor people in our area, that you give to that particularly. Maybe set aside some money this Lent from things that you would normally spend it on, and give it to St. Teresa's apostolate. That's always a good thing to do. Whatever it is, make sure you take time this Lent to do more for others, to build your relationship with others out of love for them, and therefore out of love